Los que estuvieron la semana pasada, ¿qué fichas fueron cayendo respecto a J.K. Rowling? ¿Pudieron sentirse acompañados de esa inspiración, de esa fuerza, de esa capacidad de plasmar ese mundo interior hacia afuera? ¿Cómo lo vivieron? Sí, Dari. A mí me encantó, bueno, la perseverancia y bueno, de que nunca bajó los brazos de la flaca y bueno, y a pesar de todas las adversidades, salió haciendo lo que su corazón, su mente holística le decía, Mm, sí, su comunicación holística. sí, sí, pudo escuchar algo más y ser fiel a eso, con la constancia que le llevó, porque tuvo casi 10 años hasta que se lanzó Harry Potter. No le Eh, importaba salir en un café, hacerlo en la taza, en su baño, en la terraza, donde fuera. Ujú. Sí, sí. ¿Quién más? ¿Qué sintieron con respecto a esta energía en la semana? No me digan que estamos muy dormidos todavía. Bien. Bueno, entonces, sin más demoras, hoy tenemos un gran personaje que va a explicar a un gran personaje. Así que, Juan Cruz, todo tuyo. Muchas gracias, Dan. Bueno, buenas a todos de nuevo. Hola ¿Cómo Juan estamos? Cruz, hola Dan, hola a todos. Buenas, Moni. ¿Qué tal? Vamos a empezar a compartir pantalla. ¿Me habilitás, Dan? Así vamos a arrancar el personaje de hoy. Un personaje que yo personalmente admiro muchísimo y que hace tiempo que tenía ganas de traer a compartirlo con ustedes. Puede que lo hayan escuchado, puede que lo hayan visto por alguna película o por su libro. Claramente él no apareció en ninguna película, pero sí tuvo un gran roleplay. Ahí está bien, se ve bien la presentación. Excelente. Bien, el personaje que nos va a acompañar hoy es Marco Aurelio, filósofo, escritor y emperador romano. Probablemente lo pueden haber visto en la película Gladiador o conocerlo por el libro Meditaciones de Marco Aurelio, que es una obra maravillosa. Ya les spoileo que es uno de mis libros favoritos, realmente. Ahora vamos a estar viendo un poco de que lo que nos trae él en esa filosofía de vida y cómo lo vamos a ir viendo a lo largo de su historia también. Así que el primer valor que él menciona muchísimo en su libro y que se va a ver en toda su vida, lo forma principalmente en los primeros años, es la virtud. El valor de la virtud. Era algo que también habíamos visto cuando vimos el personaje de Alejandro Magno, me acuerdo patente, se ve que era algo que en la época se valoraba mucho. Bueno, hoy también, pero antiguamente se mencionaba muchísimo lo que es la virtud. Marco Aurelio Antonino, nace el 26 de abril del año 121, misma fecha que mi mamá cumple. Él nació en el Imperio Romano, el papá era Marco Aniovero, va a fallecer cuando él era muy joven, pero Marco Aurelio va a crecer leyendo escrituras e historias sobre su padre. Así que él cuando cuenta y agradece en el libro Meditaciones, también le agradece a su padre porque pudo aprender signos de valentía y de perseverancia gracias a la historia que le contaban de él. El padre venía de familia de colonos plebeyos,
no eran de sangre de la realeza ni nada por el estilo, pero termina convirtiéndose en senador e incluso pretor, que son puestos políticos muy, pero muy fuertes en lo que era el Imperio Romano. Y de alguna manera, por la tía, abuela de tataranieto, y cuando el árbol genealógico va por ramas y así, terminaba siendo pariente de quien era emperador en ese momento, que se llamaba Adriano, como vemos ahí. Después estaba su madre, Domicia Lucilia, que ella sí venía de una familia que era muy rica, tenían una de las fábricas que hacían ladrillos, tejas, incluso muchos de esos ladrillos que fabricaron hicieron el Coliseo Romano, así que hay varias conexiones y ramas. Y en esa época las mujeres, más las que tenían una fortuna, por así decirlo, no solían ser quienes criaban tan maternamente a los hijos, sino que eran más a través de esclavos, de criadas, todos los empleados de la familia, por así decirlo, eran quienes terminaban criando a sus hijos. Él lo agradece muchísimo también en el libro Meditaciones a su madre, porque al estar rodeándose de colonos, de esclavos justamente, pudo aprender valores que eran intrínsecos de la vida que llevaban. Es más, ya desde muy chico él empieza a usar túnica como un filósofo, empieza a querer dormir en el piso. La madre le pedía por favor que deje de dormir en el piso porque eso no era digno como se trataba en ese tiempo de hacerlo. Pero él quería vivir la vida que vivían los esclavos, los criados, y entender, ya desde muy chico entendía esto de que lo que es la gratitud. La gratitud de valorar aquellas cosas que si no las tuvieras, te sentirías realmente en una gran falta, ¿no? Es decir, ¿cuántas cosas hoy por hoy tenemos y naturalizamos en nuestra vida que si no estuvieran, las desearíamos con todo el alma? Ahí creo que van a aparecer muchas cosas en su vida, pero él ya desde muy chico lo pensaba. Bien, al no tener una figura paterna, la figura paterna con la que se daba era su abuelo, Marco Año Vero, también se llamaba igual que su padre, y también lo iba educando en cuanto a la política y la lógica, ¿no? Lo empezaba a hacer poder manejar sus emociones un poco a través de la lógica, no guiarse tanto por tener ira y reaccionar o manejarse tan prepotentemente. Entonces, pasaba mucho tiempo con su abuelo que le iba a estar transmitiendo estas cosas. Después, desde muy, pero muy joven, prestaba y se desvivía por sus tutores. Él anhelaba, esto también era un signo de gratitud, de todo conocimiento y enseñanza que se le podía transmitir, lo absorbía como una esponja de manera increíble. De hecho, con 11 años ya va a decir y ya va a declararse, pero literalmente declarado, que él era un filósofo y que iba a tener amor y pasión por la filosofía, que, bueno, al día de hoy es una de las cosas por las que más se lo conoce, ¿no? Así que ya esa chispa se prendía desde muy joven. Era admirado también por las personas que solían ir a las conferencias, a los debates de filosofía, porque lo notaban como una persona que tenía una chispa, tenía un potencial. Al menos era una persona que observaba mucho, prestaba atención a todo lo que se le quería explicar. Independientemente de quién sea la persona, era una persona súper, pero súper observadora. De hecho, en Meditaciones él va a decir, uno no puede, o para aumentar esta virtud de la que estamos hablando, no puedes modelar solamente a una persona si no terminás copiando un pensamiento y sacás lo natural tuyo. Entonces, lo ideal, si vos copias lo mejor de cada personaje, referencia y modelo que vamos a estar viendo, como nosotros hacemos en los lunes de inspiración, vas a poder hacer tu propia receta, literalmente le decía, tu propia receta de virtudes, en cuanto a tus gustos, a tu naturaleza, a tu propio criterio. El criterio propio es algo que vamos a ir viendo que también lo valora muchísimo.
Bueno, en la adolescencia también no solamente era un fanático de los libros, sino que fue fanático del deporte, luchaba, hacía boxeo, empezó a entrenarse a pelear con armadura, a entrenar con armas, era como que tenía un equilibrio entre las dos cosas que, bueno, más tarde terminarán construyendo lo que estaremos por ver ahora. Bien, el emperador Adriano lo conocía, tenía ahí como un vínculo cercano, además de estar en los debates y en las charlas filosóficas, y lo tenía mucho aprecio. Le tenía aprecio porque veía una virtud, le decía peris y nos, que significa algo así como el honesto, o el honesto. La verdad que las traducciones son medias complicadas para encontrarlas, pero era como se le decía, Marco Aurelio el honesto. Y lo admiraba por esa forma de pensar que tenía, esa forma de ser racional, pero justo. Era justo, eso era justo, buscaba el equilibrio constantemente, tenía afines a la política desde un lado observador, desde ver cómo podían mejorar las cosas, ya siendo un niño, estamos hablando de adolescencia. Cuando Adriano, el emperador, empieza a sentir los últimos años de su vida y se da cuenta que no tenía un hijo, quería poner a Marco Aurelio a cargo del imperio. Ahora, el problema era que estábamos frente a un adolescente, a cargo de todo un imperio enorme. Ahora vamos a ver la magnitud de lo que es un imperio, ¿no? Entonces, empieza a armar estrategias, Adriano, de cómo poder tener los próximos sucesores y que sean de la misma rama que él, por así decirlo, ¿no? Entonces, lo casa con la hija de Elio Vero, un senador que también le tenía mucho afecto, y este tipo muere antes de que muera Adriano. Entonces, tiene que seguir armando planes. Bueno, elige a otro senador que era muy respetado y que no tenía herederos, y le dice que va a ser su sucesor con la condición de que adopte a Marco Aurelio y que adopte al hijo de Elio Vero. Es decir, que adopte a los dos niños y con esas condiciones iba a pasar a ser el próximo emperador de Roma. Bien, acá seguimos notando un poco de esta virtud que estábamos hablando de Marco Aurelio, porque empieza a desempeñarse y a integrarse en la sociedad de una manera muy participativa, es decir, a interesarse realmente por cuáles eran las necesidades, cuáles eran las estrategias de crecimiento que se podían dar dentro del imperio. Para todo esto empiezan a tener una cantidad gigante de tutores, donde pasaron por Frontón, Apolonio, Diógenes. Son todos nombres que, cuando lees un poquito de filosofía, son nombres muy fuertes. Nombres que mezclan la filosofía con la pintura, la filosofía con la oratoria, la filosofía con la política. Eran conocimientos muy holísticos, ¿no? Él estaba haciendo esa receta de virtudes constantemente. Se lo empiezan a acompañar a los lugares políticos, empiezan incluso hasta a tener en cuenta su opinión cuando tomaban grandes decisiones en el imperio. Estamos hablando de 17 años, 16 años, 18 como mucho, y ya se lo tomaban en cuenta por el pensamiento que tenía. Y lo empieza a escalar, lo nombran cuestor, lo nombran con un puesto ya político luego de haber visto esto, pero se da cuenta que en realidad no era lo que amaba. Sentarse a leer documentos políticos, sentarse a ver cartas que le escribían al emperador, y era como que él sentía que lo que realmente prendía su chispa era ser mejor cada día a través del conocimiento, de estudiar. Amaba y era fanático de estudiar. Así y todo, en el 140, con 19 años, lo nombran cónsul, ¿no? Ya empieza a tener no solamente ser cuestor, sino que además cónsul del imperio. Antonino le va a dar un palacio súper importante que había en el Imperio Romano, porque ya lo tenían como catalogado que él iba a ser el sucesor. Estaba como condenado a ser sucesor por lo que le gustaba trabajar. De hecho, no le gustaba lo que hacía, pero era la persona más trabajadora que había en el imperio. ¿Bien? Entonces,
Esto también él lo menciona mucho en el libro Meditaciones, cuando habla de que uno tiene que tener muy en claro cuál es la esencia que tiene y el por qué o el para qué hace cada cosa. Porque es muy fácil dejarte llevar y hacer las cosas para agradar, para complacer, para la vista externa. Pero él decía que si lo tenés muy, muy claro, siempre vas a tener esa parte de tu esencia. Entonces, no es que era trabajador para complacer, no era trabajador para que le den el puesto de emperador, sino que era trabajador porque él sentía que desde ese lado estaba provocando un bien mejor. Bien, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Cómo lo vienen llevando? ¿Qué les va quedando? ¿Qué les suena? Que uno tiene que trabajar para dejar algo mejor y no para agradar. Bien, bien, me gusta, me gusta. No se te Si escucha, bien Dan. Ahí está, ahora sí, ahí, ahora sí. a mí me llama la atención la variedad, porque si bien tenía cierto interés o tendencia hacia la filosofía, hacia la parte más racional, si se quiere, aún así era un gran deportista, por así ponerlo, una persona que también valoraba otros aspectos de la vida y quería crecer en cada uno de ellos, ¿no? No se encerraba solo en su mente y sus pensamientos y en encontrar el sentido y la lógica, sino que también, por lo que vemos, era muy pragmático. Entonces, podía bajar ese conocimiento, esa filosofía, esos pensamientos y corrientes al día a día, que por eso creo que también pasó a ser una figura tan relevante y hasta viéndolo como un consultor o, digamos, un sabio de su época. Total, total, total. Ahí eso es un rasgo que nos habla de la pasión que tenía para hacer las cosas. Por ejemplo, esto que mencionamos del deporte, dicen que era un fanático de cuando practicaba las cosas, ¿no? Uno ya lo toma como filósofo capaz porque ya nos quedó eso, por eso se hizo conocido, por eso hizo que hasta el día de hoy lo valoremos tanto, pero en realidad cada cosa que se dedicaba a hacer, la dedicaba con muchísima, pero muchísima pasión realmente. Bien, vamos siguiendo. El próximo valor que vamos a traer es el valor de la modestia. Es otro valor que en meditaciones se va a ver muchísimo y que él lo va desarrollando también cuando iba frecuentando estos debates políticos, cuando iba frecuentando estas decisiones del Senado, porque algo que se daba mucho en la época era festejar con banquetes gigantes, con todo exuberante, días y días tomando, bebiendo y disfrutando de una manera tremenda, tremenda. Y él empezaba a rechazar lo que eran los placeres. Decía que cuando una persona se somete muchísimo a lo que son los placeres, empezás a perder otras cosas de vista, por lo que termina reforzando más aún eso que había mamado de chico, que es la gratitud por otras cosas, no tanto por lo que era solamente dinero, comer, tomar, disfrutar, fiestas y demás, que en la alta sociedad, por así decirlo, en la que él estaba, era súper común. Súper, pero súper común. Sin embargo, empieza a tenerle un cierto rechazo, por así decirlo. Ya no dejó de dormir en el piso, pero aún así vestía con las túnicas eh, filosóficas y que usaban los esclavos antes también. Bien, con 19 años, en el año 145, vuelve a ser nombrado cónsul, es decir, seguía escalando y estando presente para las decisiones, y
le dan el permiso de sacarle el anterior matrimonio y casarlo ahora con Faustina la menor. Era la hija de Antonino Pío, es decir, era como su hermanastra, sí, era como su hermanastra adoptiva, y ella, quien decían que era súper, pero súper bella, súper bonita en la época, lo acepta como su esposo. Es decir, no solamente siendo hijo de quien era emperador actualmente, Antonino Pío, sino que además también lo aseguraban siendo el esposo de la hija de Antonino. Bien, hay muchos relatos, muchos rumores, en realidad lo leí en todos lados, de que Faustina le gustaba pasar tiempo con gladiadores, marineros y demás, pero así todo dicen que la devoción que tenían Marco Aurelio y Faustina era increíble. Increíble. De hecho, vamos a ver que se terminan acompañando mutuamente al frente del imperio hasta sus últimos días, y siempre cumpliendo el rol que había como mujer. Él siempre en sus escrituras decía que era una excelente madre, una excelente mujer con unos valores súper firmes, así que van a seguir acompañándose a lo largo. 2 años después nace la primera hija, Ania Aurelia Galeria Faustina. Siempre todos tenían nombres así, era como que tenías que escribir el nombre y te gastabas media tarro de tinta. Y un año más tarde van a tener mellizos. Uno de esos mellizos muere en la infancia, y la otra va a ser Lucilia, una mujer que va a resonar mucho en la historia del Imperio Romano más tarde. De hecho, quienes vieron la película Gladiador es la mujer que aparece, y que se va a terminar convirtiendo en emperatriz romana. Ahora vamos a ver por qué. En total, a lo largo de su vida, tuvo 13 hijos. Los historiadores dicen que pudo haber tenido más, pero que en total fueron 13 hijos, de los cuales solamente van a sobrevivir 3 mujeres y uno de sus hijos, que es cómodo. Ya también lo vieron, si vieron la película Gladiador, ya saben un poco lo que es el final de esta película, pero a lo que me refiero con esto es de que no pudieron sobrevivir más de 9 de sus hijos. Y estamos hablando de que él tenía las condiciones de alimentación y demás, no se morían por la época, por hambrunas y demás, sino que accidentes o enfermedades de la infancia. Solo va a poder disfrutar 4 de sus hijos más allá de la infancia. Acá estamos hablando de que, yo lo cuento en un párrafo, pero imaginemos lo que es esto, ¿no? Tener 13 hijos y que 9 de ellos vayan a fallecer a lo largo de su vida. No me entra en la cabeza lo que se puede llegar a sentir a través de eso, pero acá él es algo que remarca mucho en meditaciones, y que se remarca mucho en la filosofía que él apadrina, que es el estoicismo. El hecho de que la naturaleza como tal no es algo que esté bajo nuestro control. Entonces, hay ciertas cosas que, por más dolorosas como la que acabo de nombrar puedan resultar, la interpretación de lo que le vamos a dar es lo que termina definiendo mucho cómo nos podemos llegar a sentir. Ahora lo vamos a volver a tratar, porque su vida nunca para. En ningún momento creo que se pudo haber sentado más que a filosofar en algún momento escribiendo meditaciones. Bien, empieza a tener hijos, empiezan a nacer, y tiene que empezar a alejarse un poco de tanto el estudio que él amaba y los debates y las conferencias, el apasionado de la filosofía. Entonces, en el año 161, el emperador Antonino Pío, quien era su padre adoptivo, enferma y empieza a tener que ver quién va a ser el heredero. Bueno, tengo 2 hijos. Está Marco Aurelio y está Lucio Vero, ¿no? Este otro hermano que había adoptado. Otro hijo que había adoptado, hermano de Marco Aurelio. Entonces, tenía por un lado Marco, una persona estudiosa, tranquila, reflexiva, que le gustaba participar para poder
para ayudar, no era muy participativo de los festines, teníamos esa personalidad, y del otro lado la personalidad completamente opuesta, donde Lucio Vero era activo, accionaba, le gustaba el quilombo, básicamente, le gustaba tomar, le gustaban las fiestas, le gustaba lo exuberante de lo que era ser parte de esa nobleza. Entonces dijo, bueno, si los dejo los dos juntos se me matan. No, van a chocar de una manera increíble, tengo que elegir. A lo que termina eligiendo Marco Aurelio, pero la realidad es que cuando su padre adoptivo Antonino fallece, no se siente cómodo. Porque, primero que, a pesar de ser muy distinto al hermano, siempre eran súper compatibles. Eran dos personas que se admiraban y se respetaban de una manera increíble, más allá de que literalmente eran polos totalmente opuestos. Por lo que Marco le pide al Senado, por más de que no lo necesitaba, porque él era el nombre máximo del Imperio Romano, le pide al Senado si podía nombrar a su hermano también como un Augusto, como un César, como un emperador, por lo que empiezan a ser los dos primeros coemperadores del Imperio Romano. Dos emperadores al mismo tiempo. Porque lo decidió así y quiso que sea así, y de hecho le pidió al Senado que los empiecen a tratar por igual. Que eran exactamente la misma palabra. A este grado de modestia es al que se llega y se lo acepta como algo natural, ¿no? Es decir, no tenía por qué hacerlo, no tenía por qué pedirle al Senado, no tenía por qué nada, pero le demostraba tanto afecto a su hermano que termina nombrándolo coemperador. Y además de eso, le ofrece la mano de su hija Lucilia, su segunda hija mayor, que es justamente la mujer que vimos en la película Gladiador. Por eso es que se termina siendo emperatriz. Digamos, era la sobrina adoptiva de Lucio Vero. Bien, hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Qué otras cosas le empezaron a resonar? ¿Qué les llama la atención hasta este momento de la historia que estamos viendo, contando? Soy todo oídos, ¿eh? Hola Juan, Dan, ¿cómo están? Espero que hayan arrancado muy bien ahí la semana. Yo creo que, al menos de mi parte, lo que me está llamando mucho la atención es una persona, no sé si joven, porque a veces la verdad es un poco un sesgo, pero que se conectó tanto desde tan temprana edad y logró las cosas que logró. Siento que desde chiquito, y creo que una ventaja en su caso, conectarse tan desde chico con esos valores que eran muy parte de su ser. Se conectó desde tan chico y creo que lo pudo experimentar y consiguió esa experiencia ya con 19, 20 años de estar a cargo de un imperio. Y tuvo esa ventaja, por así decirlo, que desde chico se conectó, dijo, es por acá, es lo que me gusta y quiero seguirle. Y tuvo, creo que, esa ventaja que no muchos tienen a comparación de otros. Bien, bien, me encanta el detalle que trajiste, Pedrito, muchas gracias, porque es verdad, empezó desde muy chico a estar en contacto con la filosofía, la política, a tener un montón de ventajas, por así decirlo, pero fue capaz de, con sus virtudes, aprovecharla, sacarle el provecho, sacarle el jugo. Porque ante la misma situación otra persona podría haberse quedado en la comodidad y decir, bueno, me va a llegar algún puesto o me va a llegar algo por descarte sí o sí. ¿Por qué no voy a comerme todo? ¿Por qué no voy a vestirme como quiera? Pero se potenció y se apalancó de las condiciones que se le fueron dando en la vida. Así que, excelente, Pedrito. ¿Alguien ¿Qué más? tal? Buen día, Juan Cruz, Buenas, ¿cómo Sandra. estás? Mira, no, yo lo comentar que cuando vos vas hablando desde que arrancaste, yo tengo como la imagen o la idea todo el tiempo, mientras vos ibas relatando, más de alguien del imperio griego que del imperio romano. Es como que me da mucho esto de las virtudes, la humildad, el saber, todo el tiempo vos vas contando y yo en mi cabeza voy asociando más con los griegos que con los romanos, que por ahí en mi cabeza, obvio, ¿no? Eran como más bélicos, más...
y esto de poder balancear todo lo que tiene que ver con la filosofía y el cuerpo, o sea, y esto de cultivar todo su ser. Todo el tiempo que vos vas contando, a mí me viene como que estoy hablando de alguien del Imperio griego. Wow. Entonces, por ahí preguntarte si realmente no había en él, o por ahí quizás, no sé, los esclavos, alguna como influencia de valores griegos, porque todo lo que vos comentás son más valores griegos que romanos, por lo menos en mi cabeza, ¿no? Bien, bien, me encantó, Sandra. La verdad que increíble lo que acabas de tirar y me acabas de dar una entrada espectacular, porque sí, totalmente. Él admiraba con devoción a lo que era la filosofía griega. De hecho, su madre, cuando era joven, lo obligaba a escribir en griego. Lo empezó a hacer escribir en griego para que él pueda, de hecho, Meditaciones, el libro que les estoy recomendando constantemente, él lo escribe en griego. Es decir, era fanático de lo que era la filosofía griega. De hecho, hay una frase que dijo Platón, que el mundo va a ser mucho mejor cuando los emperadores sean filósofos. Y él literalmente fue el primer emperador filósofo o declarado filósofo que existió en la antigüedad. Así que totalmente hay muchos, pero muchos detalles y sesgos de los griegos dentro de Marco Aurelio, totalmente. De hecho, ahora vamos a ver un poquito más de cómo se termina conectando él más todavía con esa filosofía griega. Bien. Dan, de vuelta no se te escucha. Hola, ahora Ahora sí, ahora sí. a mí me huele la cabeza esto que vienen comentando. Digo, cuando vos ves la historia de los emperadores romanos, que a mí es algo que me gusta leer mucho, el grado de corrupción, de desconfianza, de realmente, bueno, asesinatos entre familia, que después lo vemos en lo medieval, con los reyes, pero digo, en el que era emperador tenía el poder absoluto. O sea, gobernaba literalmente el mundo conocido para ellos al menos. Era a lo que todos aspiraban, era el cargo máximo, era, o sea, literal la persona con más poder en toda esa sociedad, y podía hacer lo que quería, ¿no? Y más allá de que el Senado podía poner alguna contratraba, pero podía hacer lo que quería. Y digo, todos mataban, asesinaban, conspiraban, generaban estrategias para llegar a sostener ese poder. Y la única persona que no solo que sin buscarlo llegó ahí, sino que además tuvo este grado de modestia que creo que no está visto en ningún otro momento de la historia, un emperador que elija sin obligación, sin porque necesitaba que el ejército, sin ninguna intención oculta, simplemente decir quiero compartir este cargo. Nada menos que con mi hermano, que otro ya lo hubiese mandado a matar el primer día. Claro. Digo, quiero compartirlo porque por más distintos que seamos, nos complementamos. O sea, no entra en el paradigma de esa época ni de todos los años en los cuales los romanos fueron grandes líderes del mundo. Digo, no entraba en esa época. Es una locura eso. Totalmente, totalmente. Me encanta este aporte que también traes, Dan, porque es verdad, el Senado no entendía nada al respecto. ¿Sabes qué? Él dice de mi abuelo, otra cosa que aprendí mucho es a cuidar el mango. Es decir, a ser económico, a no gastar excesivamente, sin necesidad. Entonces, claro, uno de los valores que tenía cuando asume como emperador era cada gasto que iba a hacer en favor del imperio incluso, le preguntaba al Senado. El Senado se quedaba como, sos el emperador. ¿Por qué no venís a preguntar esto? O sea, no necesitaba, no había otro emperador que pregunte qué gasto se podía hacer más que alguno muy grande. Entonces, claro, empieza a poner como parte de su cultura, de sus valores, esto de soy para la gente, soy para el mundo, soy para el pueblo. No desde el lado de emperador, sino de servidor, como decimos siempre desde la filosofía de Einstein, ¿no? Bien, me encantan los aportes que están trayendo porque literal que hay muchas cosas de la historia que traté de omitir, si no estábamos 3 horas hablando de Marco Aurelio, y ustedes con su aporte me llevaron a contar partes que yo había omitido, esto de
de la plata, de griego, lo que dijo Pedro también, entonces me encanta. Aparte su generosidad y su seguridad, la seguridad que tenía de tomar las decisiones, o sea, y la generosidad de compartir un puesto, como decía Dan, que nunca visto en la historia, digamos, ¿no? Sobre todo romana. Totalmente. Y ahora, esto que traes, Moni, lo vamos a seguir viendo de una manera enorme, como que cada vez era más exagerado esto de decir qué tan mejor emperador puede llegar a ser. Y acá ven, bueno, es una imagen donde todo lo que es naranja es el Imperio Romano, es decir, su época fue la época donde el imperio llegó a su máximo esplendor, lo más grande posible, y vamos a ver el valor de la razón a partir de ahora. Bueno, ahí tengo un error ortográfico, pero lo vamos a detallar para hablar con la persona que hizo esto, o sea, yo. Y lo primero que hacen cuando, año 161, ingresan y ascienden al imperio. A partir de este momento, después de tener tantos años de tranquilidad, de lo que se llamó la Pax Romana, empieza a ser un caos. Literalmente los historiadores dicen, se abrió la caja de Pandora, ni bien pusieron un pie en el imperio. Ahora vamos a ver por qué. ¿Cuáles son todos estos desastres que empiezan a ocurrir? Pero no era que tenía problemitas políticos, que, le subió un poquito el dólar. No, tenía desastres en el imperio. El primero es que apenas ascienden, pero literalmente a unos meses, el río Tíber, que pasa cerca de Roma, se desborda completamente, inunda absolutamente todo, lo que hace que se mueran un montón del ganado. Es decir, sin ganado no se come. Si no se come, hay hambruna. Bien. Como lo mismo que decía Dan, cualquier emperador podría haber dicho, bueno, ¿qué se le va a hacer? No controla la naturaleza. Pero no. Tanto él como Lucio Vero dijeron, vamos a poner manos a la obra. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, mandaron a buscar a la otra punta del imperio, ustedes vieron lo que era este imperio, bueno, a la otra punta mandaron a buscar carretas y carretas de granos para empezar a compensar y empezaron a hacer maniobras con la plata mineral, ¿no? Para poder hacer que suba su valor y así empezar a equilibrar un poco lo que era el tema económico en Roma. Bien, y con este primer problema ya empieza a notar y ver cuál de las personas que actuaban en pos del imperio actuaban con razón o estaban ahí de decoro. Es decir, ¿quiénes eran realmente interesados de mejorar y de aportar su valor a lo que es el imperio romano? ¿O quiénes están porque son familia de nobles, porque tienen influencias, porque son familias ricas? Entonces, lo primero que hace, empieza a descartar. Ya está. Los primeros rasgos tiranos, entre comillas, porque en realidad el poder era de él, empieza a sacar todos esos que estaban decorando con sus nombres y empieza a meter gente que realmente se interesaba por poner manos a la obra. Bien, acá una de las pocas cosas que hizo realmente la lista era así, pero puso la ley de inscripción donde cada persona que tenía un hijo tenía que inscribirlo, es decir, fue el primero que puso el registro civil, literalmente. Prohibió que se empiece a hacer difamaciones, que no se puedan repartir panfletos difamando a una persona o a una familia. Sacó la tortura y el castigo, no se podía hacer, ya era ilegal hacerlo en Roma. Solamente creo que se podía llegar a hacer con algún esclavo y como no pudo sacarle eso al Senado, le dijo, bueno, al menos que vengan a pedir permiso. Es decir, mínimo tienen que venir y que nosotros controlemos todo lo que está sucediendo. De hecho, una de las cosas que más intentó hacer y que casi le cuesta la vida fue erradicar la esclavitud. Fue una de las primeras personas, estamos hablando hace 2000 años, casi 2000 años, de erradicar completamente la esclavitud. Y para los que vieron películas o leyeron historia de la época, era lo más común. Tener esclavo era como tener, no sé, un celular. Es decir, no es que era algo
algo tan aberrante en esa época. Tener esclavos era algo normal, algo que no influía para nada en la moral. Sin embargo, intentó hacer todo para erradicarlo. Creo que lo que sí erradicó fue la comercialización. Que no se los tome como, bueno, hay una persona suelta ahí, puedo agarrar y ya es parte de mi kiosco. Entonces, ahí como que algo pudo intentar hacer. Bien. No termina de solucionar esto, que el imperio parto, el imperio que tenía más cercano al imperio romano, empieza a encontrar una brecha con maniobras políticas para atacar por el lado oriente del imperio romano. Imperio e imperio, imagínense el desastre que podía hacer esa guerra, automáticamente parten para la frontera con Lucio y el rey Casio, que era el rey de Egipto. Y luego, después de 4 años de lucha y lucha y lucha y lucha constantemente, donde fue un desastre literalmente, fue una de las batallas más fuertes que tuvieron, ganan, finalizan, pueden traerse la victoria, incluso expandir un poco el imperio, y ahí es donde empieza a armarse su gran fama militar. ¿No? Porque hasta este momento era buen escritor, buen político, era muy filántropo, por así decirlo, pero acá empieza a demostrar que también era un as de las estrategias, del arma, de ponerse al frente de la batalla. ¿No? Esto es algo que, si lo pensamos, es complicado a veces equilibrar la persona que puede ser escritora, pensadora, reflexiva, y la que puede ponerse a cargo de una guerra, de dominar un imperio en armas, ¿no? Sin embargo, él realmente tenía ambas cosas. Bien, después de tanta guerra y después de haber pasado la hambruna, la economía estaba floja, estaba, ¿no?, tendiendo ahí de un hilo. Entonces, esto es algo que lo vamos a ver mucho, ya lo estamos viendo, que él tenía un tema y así tenía una solución. Era activo, era una persona que buscaba realmente solucionar las cosas, se ponía en marcha. Como lo decíamos recién en este valor, a través de la razón. Entonces, ya que estaba en el oriente del Imperio Romano, aprovecha a buscar una manera de encontrar una ruta y llegar al Imperio Chino a poder comercializar seda. ¿Por qué? Existía ya la ruta de la seda que estaba en su auge, pero la ruta de la seda pasaba por Persia, cosa que no podían pisar o que les iba a salir 10 veces más comprarlo. Entonces, esto todo literalmente son datos de historia, porque el Imperio Romano no escribieron nada de esto, pero sí hay data del Imperio Chino y data de la India, donde había monedas romanas y contaban que había llegado el emperador Marco Aurelio a comercializar con ellos. Entonces les venden vidrio, buscan seda y la economía romana empieza a levantar el doble de lo que era antes, por así decirlo, ¿no? Una persona resolutiva, determinante. Bien, no termina de volver a Roma, que los bárbaros empiezan a atacar toda la parte norte del imperio. Como que empiezan a moverse mucho y empiezan a querer bajar, a querer comer territorio de ellos, por lo que tiene que partir con Lucio Vero directamente a combatir en toda la parte norte de lo que era el imperio. Bien, como si esto fuera poco, cuando vuelven de la guerra con el Imperio Parto, la guerra que ya habíamos ganado, todos los soldados empiezan a traer una peste y una epidemia que se le va a llamar la peste antonina, donde se mueren 5 millones de personas. ¿Entienden lo que es 5 millones de personas en el año 160? Es una locura. De hecho, es el 10% de lo que era el imperio. El imperio era alrededor de 50 millones de personas. El 10% se muere acá. Es realmente una locura. Se cree que era, según los historiadores, ¿no?, que era sarampión o viruela, alguna de esas enfermedades. A lo cual, no obstante eso, en el 169 fallece su hermano Lucio Vero. Es decir, no solamente tenía un caos en el imperio, sino que además ahora estaba solo para solucionarlo. Se cree que era un derrame cerebral, o se cree que fue también parte de la peste que murió Lucio, pero la cuestión es que ahora tenía que combatir las guerras, combatir la peste, y, como si esto fuera poco,
¿Recuerdan este rey que lo ayudó a combatir, que contamos antes, el rey de Egipto, Cassius y demás? Empieza a armar rebeliones. Acá se cree que Faustina lo empieza a ayudar, como dijimos, que lo acompañaba mucho. De hecho, a Faustina le tenían admiración los soldados porque era recta, se ponía al frente de la batalla, dirigía campañas. Faustina tenía una posición, más allá de la que él le otorgaba, bastante fuerte. O se quedaba en el imperio y atendía los reclamos. Era una mujer que cuando tenía que ponerse, se ponía. Y acá al estar hablando de hace tantos años, hay muchas cosas inchequeables, por así decirlo, pero se cree que también conspiró para que lo que voy a contar ahora suceda. Este rey de Egipto, Cassius, empieza a divulgar que Marco Aurelio se murió. Por lo que dice, bueno, yo soy el más apto para tomar el poder, me voy a levantar en armas para poder tomarlo. Como buen tirano, a buena fuerza, me voy a levantar a ser yo quien agarre el imperio romano. Empieza a conducir por Siria, empieza a pelear, empieza a batallar. Marco Aurelio, de vuelta, bueno, acabamos de nuevo, va hasta el lugar, pero antes de llegar, los legionarios, personas que le eran súper fiel a Cassius, se dan cuenta de que había mentido, de que no estaba muerto Marco Aurelio. Le llega el mensaje de que Marco Aurelio estaba yendo hacia allá, entonces, sin dudarlo más, por la devoción de un gran emperador que tenían, le cortan la cabeza a Cassius. Lo decapitan, y cuando llega Marco Aurelio, lo esperan con la cabeza del rey Casio de Egipto en mano, para mostrarle que en realidad le eran fiel a él. A lo que Marco Aurelio, un poco con rechazo, dice que no era necesario que le pongan una cabeza ahí enfrente, y de hecho va a perdonar primero a toda la familia del rey Casio, porque por lo general se los castigaba, tengan o no tengan que ver, como señal de a mí se me respeta, matás a toda la familia de quien se había revelado. En este caso Marco Aurelio llegó y en uso de la razón dijo no, los voy a perdonar a todos los que se levantaron en armas contra mí y a tomar mi imperio. En realidad contra mí no, porque supuestamente estaba muerto, pero que se levantaron a tomar el imperio también van a ser perdonados. Vuelvan a sus puestos que van a ser todos perdonados. Y ya que estaba por Siria y por ese lado de Oriente también, aprovecha, acá esto es algo que traía Sandra, aprovecha a conocer el lado oriental de su imperio hasta que llega a Grecia. Dicen las historias, los relatos, que cuando llega a Grecia estaba como un nene exaltado de estar conociendo su tierra, de estar conociendo, su tierra no, pero la tierra de las raíces, de los pensamientos que él tanto anhelaba. Llegar a Grecia a ver todas las escuelas filosóficas, a ver el nacimiento del estoicismo, donde nació y se bautizó esa filosofía que él tanto y tanto amaba. De hecho, se la pasaba, en esta imagen que ven acá en la presentación, eso se llama Stoa. La Stoa es como una galería donde los filósofos se iban a reflexionar y a enseñar. Caminaban y paseaban por ahí, caminaban y caminaban y caminaban. Marco Aurelio se la pasó literalmente caminando y estando por esos lugares, e incluso fue conociendo de varias escuelas filosóficas. Fue uno de los pocos tiempos y años que él pudo estar tranquilo volviendo a esa enseñanza, a esa escritura, a esa reflexión que tanto amaba. Bien, ¿qué le suena a esta parte de la historia tan explosiva, por así decirlo? ¿Qué les queda? ¿Qué les gustaría aportar? Me encanta cómo vienen aportando hasta ahora, así que los escucho de nuevo. Hola, buenos días. Mi nombre es Hola, Natalia. Natalia. Lo que más rescato de él en este momento de esta historia es su misericordia, ¿no? Hacia los que levantaron armas en contra de él. Compasión, que generalmente no está vinculado con gente de guerra, pero él era un filósofo y amaba la vida. Y es un respeto hacia él y hacia la vida. Y al tener también gente que se asesoraba,
lo ayudaban también a transitar un camino de lealtad y de compromiso y de ser una buena persona, con él y con el entorno. Gracias. No, gracias a vos, Natalia, tremendo también lo que me trajiste. Realmente, chicos, es increíble. No sé si es casualidad o qué, pero todo lo que van trayendo es alguna parte que yo voy omitiendo o que no termino de decir de Marco Aurelio. Pero esto que tenía, que vos decís, respeto a la vida. Si bien se levantaba en guerra, nunca lo buscó. Es decir, él sabía defenderse, sabía campañas militares, sabía luchar, pero si podía llegar a la última posibilidad de no arrancarle la vida a una persona, lo iba a tratar de hacer. De hecho, una escultura muy conocida de Marco Aurelio es él encima de un caballo con una pata levantada y haciendo un gesto como algo así, como no lo puedo imitar bien, pero esto, que significaba clemencia, es un gesto de clemencia. Y tenía la ropa de guerra, pero sin armadura y sin armas. Lo que significaba esto es que cuando él pelea contra los bárbaros, un grupo de bárbaros va a pedirle clemencia, va a pedirle que por favor les perdone la vida, y él les hace ese gesto perdonándolos en signo de que aceptaba el arrepentimiento y aceptaba cómo una persona puede cambiar de paradigma. Es decir, no necesariamente era un porque sí, era muy, pero muy, hacía mucho uso de la razón. Y se lo ve en varias partes de la vida. Ahora, realmente tendría que haberme metido mucho más en historia, pero esto que trajiste, Natalia, se ve un montón. Bien. Vamos a la última partecita de su vida. Y bueno, justo esto que trajo Natalia es el último valor que estamos viendo, el valor del autocontrol. El valor de poder, esto que le había transmitido su abuelo desde muy joven, tanto en nivel sentimientos, tanto en nivel de poder y demás. Muere Faustina en Capadocia. Capadocia sería como Turquía, más o menos hoy por hoy. Y acá es donde tiene esta parte que va a tener un poco de tranquilidad, un poco de paz, donde va a empezar a escribir esta maravillosa obra, el libro Meditaciones. Lo voy a decir una vez más, ya sé que lo repetí, pero les recomiendo que lo lean si no lo leyeron. Es un libro que no está escrito en seguidilla como si van a leer un cuento, sino que son fragmentos. Son literalmente pensamientos que él tenía. Lo que intenta hacer con este libro es, creo que lo escribió durante los últimos 10 años, es como escribir un manual de vida, literalmente. Uno puede leerlo, yo creo que lo voy a leer hasta el último día que viva, porque tiene reflexiones y pensamientos que son un manual, realmente. Ahora, como habíamos dicho antes, lo escribió en griego, y no se sabe si lo escribía direccionado hacia una persona. Lo que no se sabe es si se lo escribía a él mismo o lo escribía a su hijo Cómodo. ¿Por qué hablo de esto de Cómodo? Porque cuando él está volviendo a Roma, después de su viaje, y ya empieza a estar enfermo varios años antes de morirse. Entonces, el único heredero hombre que quedaba era Cómodo. Ahora, el tema es que Cómodo era la persona menos estoica que podía existir en el mundo, de hecho. Era una persona que le gustaba la violencia, le gustaba la guerra, era soberbio, decía que era inmortal, que descendía de Hércules, era un poco nada que ver con su padre, literalmente. Entonces, claro, Marco Aurelio sabía que no estaba preparado para estar al mando. Pero tenía dos puntos. El primero, que él creía que toda persona podía cambiar. Y el otro punto, de que si no le dejaba el imperio, automáticamente el primer día que ascendía otro emperador lo iban a matar. Entonces, lo único que le quedó, por eso se cree que Meditaciones está escrito a Cómodo, con el hecho de que lo acompaña en su vida y pueda ir corrigiendo estos pensamientos, esta reflexión de parte de Cómodo.
Ni bien llega a Roma, de vuelta empiezan a atacar toda la parte norte del imperio, vuelve a ir a combatir con los bárbaros al frente en todos los pueblos del norte, en el Danubio, y parte de Roma sin saber que no va a volver a pisarlo. Ahí está donde hace la estatua del perdón a los germanos, en base a que los doblegaba. Literalmente tenía tanta estrategia que se terminaban rindiendo sin necesidad de matarlos a todos. Esto que nos traía Natalia. Entonces, cuando se le pedía clemencia, él era capaz de poder dárselas. Muere en el año 180. Los últimos días fueron terribles. Dice que agonizaba completamente del dolor y que lo pasó con los soldados quienes estaban al frente, que lo admiraban mucho, amigos del frente de batalla también, y algunos días que también pudo estar cómodo a su lado. Acá esto es lo último que me gustaría agregar, de que muchos creen que la película Gladiador, Cómodo es quien lo va a matar, esa fantasía que nos trae Hollywood, pero lo más probable es que no haya pasado, según cuenta la historia, porque en los últimos días le pide a Cómodo que se vaya por un tema de que podía ser contagioso lo que tenía, y si lo llegaba a contagiar no iba a quedar ningún heredero para el imperio. Entonces los últimos días Cómodo ya no estaba, entonces es muy poco probable que haya sido él quien lo mataba. Además, si estaba enfermo y iba a ser el emperador, era obvio que iba a quedar, entonces es algo que no se cree. Bien. Gracias por escucharme hablar un montón. Ahora me gustaría escucharlos hablar a ustedes. ¿Qué les quedó? ¿Qué les gustó? ¿Qué les hizo ruido? ¿Cómo lo ven acoplado a su vida también? No se escucha, Dan. ¿Se me escucha? Ahora sí. Gracias, Juan Cruz. Yo lo quiero volver a traer porque me sigue flasheando, que es la capacidad que tuvo de saber retirarse a tiempo. Esta idea de las personas, más en esa época, pero hoy en día también ocurre, se la pasan toda su vida buscando el poder, buscando la fama, buscando la influencia, buscando el dinero. Él no solo que lo evitaba, que por eso creo que lo hacía grande, sino que también encontraba la grandeza en otros. Y estaba dispuesto a compartir esos lugares, esos momentos de poder, de influencia, que se ve con su clemencia, que se ve con su capacidad de perdonar, que se ve con su capacidad de liderar, digamos, desde estos valores que fueron apareciendo en un entorno, en un contexto donde esto no existía. O sea, no, ni de un emperador, ni del Senado, no existía esto para la época, y no existió después tampoco. No existió después tampoco. De hecho, el hijo es conocido como uno de los emperadores más violentos y crueles de la historia. Imagínense. Digo, el saber cómo compartir el poder es lo que hace un verdadero líder, que es lo que decía Juan Cruz antes del servicio. Cuando yo me pongo al servicio, en realidad lo que necesito es empoderar al otro, no acaparar poder. Empoderar al otro, porque cuando el otro siente ese poder, crece, se desarrolla y permite que justamente el imperio siga desarrollándose. El imperio, la empresa, la familia, lo mismo. Yo necesito empoderar a la gente con la que estoy. Entonces, creo que la verdadera grandeza, que es lo que vemos todos los lunes, es hacer sentir al otro grande. Y cada persona que fuimos y vamos a seguir viendo lunes a lunes, trae ese valor. Y acá se ve clarito. Si hay alguien que hacía sentir a otro grande, siendo el más grande de todo de la época, era él. Es increíble. Totalmente. Hermoso, hermoso esto que traes, Dan, y me encanta que lo podamos llevar así como Marco Aurelio a su imperio, llevarlo a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestro grupo de amigos, a nuestra pareja, a nuestra empresa, a lo que consideremos como imperio, pero tomar estos valores que son directamente aplicables. Ustedes son los líderes.
Así que, como dijo Dan, pueden empezar a empoderar su entorno. Gracias, Dan. Excelente. ¿Alguien más que quiera traer a compartir algo con todos? No se peleen, por favor. De a uno. Bueno, a mí me gustaría compartir, la verdad que me encantó esta historia, porque me llevo un montón de valores que refuerzan un poco el día a día del cómo actuar en la vida, esto de estar agradecido constantemente de todo lo que te pasa, podamos catalogarlo como bueno o malo, positivo o negativo, siempre va a ser algo que hay que transitar para otra cosa que va a llegar. Entonces estar todo el tiempo con ese sentimiento de gratitud, en pos de un servicio, de un bien común, de estar siempre pensando en el otro, en quien tengo a mi alrededor, no solamente, digamos, mirando nuestra propia historia, y bueno, tener ese impacto en todas las vidas que tocamos, ¿no? En todas las vidas que se acercan a nosotros, que podemos hacer algo, teniendo en cuenta no perder nunca de vista los valores, porque más allá de los resultados, que creo que en este caso él no buscaba un resultado, todo lo contrario, lo que no quería era correrse de los valores que él sabía que tenía que compartir o pregonar, digamos. A él no le importaba ser el emperador, él quería hacer el bien, punto, en donde estuviera. Creo que los resultados le llegaron por añadidura y en este caso no por él haberse puesto un objetivo. Entonces, bueno, creo que si nos ponemos a pensar un poco en qué sentimientos tenemos en el día a día, creo que los resultados después vienen solos. Excelente, Carolina. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Esto es algo que todo lo que dijiste, eso de la filosofía estoica, lo remarca muchísimo a no juzgar como bueno o como malo, sino estar pensando y agradecido cuánto te puede potenciar lo que va sucediendo día a día. Me encanta, me encanta. ¿Alguien más que tenga ganas de compartir? Nilda, te escuchamos. Lo que a mí me llama poderosamente la atención y que me lleva a la reflexión es teniendo semejantes valores, esa persona, ese ser, el hijo, que sea todo lo contrario. Y cómo no cabe, ¿no?, en la cabeza, porque en general los hijos absorbemos los valores de nuestros padres, ¿sí? Ellos nos inculcan esos valores. Entonces, qué tan distanciado debe haber estado ese hijo del padre para no adquirir los valores del padre. Bien, me gusta esto que traes porque en los grandes líderes que vamos viendo los lunes, esto se ve mucho a veces. Tal vez logran algo increíble en su vida o tienen valores y principios espectaculares, pero puede haber alguna etapa o parte de su vida que se terminan olvidando, terminan dejando de lado. Entonces, esto también es un aprendizaje para decir, yo puedo tener objetivos, puedo tener valores, puedo tener condiciones de vida, pero me enseña a ver holísticamente todo. Es decir, tal vez, la verdad es que no sabría decir por qué sucedió, era porque se iba mucho a la guerra, porque pasaba tiempo haciendo otras cosas, que no pudo observar cómodo estas cosas, pero la cuestión es que nos sirve a nosotros de enseñanza para no olvidarlo en nuestra vida. Gracias, Nilda. Excelente. Yo creo que por ahí, a veces uno lo ve en las distintas familias, ¿no? Todos educados por los mismos padres, todo, pero cada uno tuvo una elección diferente, a pesar de los valores que tiene de formación de los padres. Cada uno tiene la libertad de elegir, ¿no? Yo creo que por más que tengan valores, uno lo ve eso mucho a diario, y yo creo que este personaje a nosotros nos enseña el trabajo en equipo, el tomar lo mejor de cada uno, como decías vos, aplicando su filosofía, y la compasión que tenía por los otros. Pero él fue ejemplo, y cada uno toma o no lo toma. Yo creo que esa fue la libertad también que él dejó para que sus hijos decidieran, ¿no? Y no obligarlos a tener una forma de ser que sus hijos no eran, digamos. Claro, totalmente, totalmente. Dan, ibas a
aprovechar para que podamos llevar el valor de la grandeza, el valor de engrandecer a otros en nuestro día a día. Que tengamos justamente a Marco Aurelio presente toda la semana y podamos pensar, ¿no? Bueno, ¿qué hubiese hecho él en este caso? ¿Cómo lo puedo incorporar a mi vida? ¿De qué manera puedo engrandecer al otro que lo tengo ahí enfrente? Porque él tenía la capacidad de ver al otro como es y ver al otro como puede ser. Y hay gente que solo ve una de esas dos cosas y se pierde la otra. No, yo soy realista, veo las cosas como son. Ok, pero también mira el potencial. Y si solo miro el potencial, pero no miro dónde está la persona hoy, tampoco lo puedo ayudar a lograrlo. Entonces, poder ver esas dos cosas, lo que la persona es hoy, lo que puede llegar a ser, también habilita ese espacio y justamente permite que el otro se engrandezca. Y eso no es que me hace más chico a mí, al revés, crecemos todos. Y esto es algo que tenía tan claro Marco Aurelio que pudo transmitirlo y por eso también agrandó el imperio como lo hizo y todo lo que tocaba. Bien. Y una cosita más que quiero darles para cerrar, de que si creen que esto que vimos hoy puede ayudar y servir a otras personas que quieran para engrandecerlos como nos traigan, mándenles la grabación. Invítenlos al próximo lunes a ver el próximo personaje. Ustedes desde este momento ya pueden estar engrandeciendo ese entorno, como les decimos. Nosotros le damos la herramienta. Ustedes van a ser capaces de utilizarla como realmente les plazca. Así que, bien, no sé. Sí, Natalia. Para mí, aparte de los valores que él tenía, como la virtud, la modestia, la razón y el autocontrol, lo que más lo llevaba adelante era el anhelo en su corazón de cumplir los sueños y los sueños de otros, ¿no? Poderlos llevarlos a cumplir juntos. Totalmente, totalmente. Estoy exploto de corazón de cómo les van quedando diferentes valores a todos, cómo llegó de diferentes maneras a todos y justamente, imagínense cómo podemos engrandecernos nuestra semana, la semana del resto, con estos valores. Muchas gracias a todos por estar. Los esperamos los próximos lunes. Les vamos a mandar la grabación a quienes quieran y gracias una vez más por haber estado presente. Gracias. Chao, chao. No se te Gracias. escucha.